maestros. Bueno, hermanas y hermanos, esta ha sido una gran oportunidad de escuchar y aprender. No sé cuántos están en la reunión, pero deseo expresar mi profunda gratitud a cada uno, los casi 56,000 maestros de seminario de institutos llamados a servir y a los más de 22,200 maestros empleados por el SEI para enseñar a este grupo muy importante, la nueva generación. Gracias a su servicio consagrado y a sus esfuerzos heroicos, muchos de los preciados jóvenes y jóvenes adultos eligen ser fieles y permanecer en la senda de los convenios. Las experiencias y la instrucción espirituales que les brindan son muy importantes para edificar sus testimonios. Y esto aplica a ustedes, a aquellos que son héroes anónimos, los cónyuges de esos maestros. Sin su apoyo permanente, emocional, espiritual y doméstico, este esfuerzo no tendrá éxito. Por tanto, un gran agradecimiento a cada uno de ustedes desde el fondo, el medio y la cima de mi corazón. Al inicio de un nuevo año que esperamos que traiga un soplo de optimismo o tal vez solo un suspiro del alivio del anterior, es bueno ver lo que estamos haciendo. Desde luego, todos queremos ser profesionales en nuestro trabajo, pero sobre todo anhelamos marcar una diferencia positiva en la vida de nuestros alumnos. Al trabajar con la nueva generación, quieren ayudar a sus alumnos a comprender su origen divino, su propósito en la vida terrenal y quiénes pueden llegar a ser. Su deseo más profundo es ayudarlos a alcanzar su potencial divino. El objetivo oficialmente declarado de seminarios e institutos incluye ayudar a los alumnos a aprender y a confiar en las enseñanzas y a la expiación de Jesucristo y prepararlos para las ordenanzas del sacerdocio, del templo y de la vida eterna. Al trabajar para cumplir esos objetivos, les están dando armas contra los ardientes dardos del adversario y los fortalecen para ser fieles santos de los últimos días que esperan con anhelo la venida del Salvador. Los ayudan a prepararse para sus futuras funciones familiares, la iglesia y la comunidad, como líderes rectos y ejemplos de bondad. Al pensar en los temas que podrían ser útiles, pensé en la gran bendición del plan de estudios de seminario que se alinea con Ven, Sígueme y la fortaleza que puede ser para los jóvenes y sus familias. Pensé en los jóvenes adultos que viven fuera de casa y en cómo el enfoque del estudio del Evangelio en instituto, centrado en el hogar, es para ellos. Y en cómo hacer que la instrucción sea relevante para los jóvenes y los jóvenes adultos. Al considerarlo, concluí que si buscan su propia revelación y hablan con otros maestros, hallarán respuestas para lograr esos cómo se hace. En cambio, me gustaría centrarme en un par de principios. Los que me gustaría analizar están en la categoría de lo que me hubiera gustado saber cuando era maestra de seminario. Servir como maestra de seminario matutino durante 6 años fue una oportunidad y una bendición fabulosas. El barrio tenía un grupo grande que asistía a 10 escuelas secundarias diferentes. Estaban dispersos en ubicación, pero unidos en hermandad. Ojalá pudiera decir que fui una maestra excepcional, pero sí puedo decir que aprendí algo en esos años y me gustaría compartir 2. El primer principio que aprendí fue a darles carne espiritual. Los jóvenes y los jóvenes adultos de estos últimos días necesitan la carne espiritual del Evangelio para responder las preguntas difíciles que surgen y ayudarlos a resistir las presiones que podrían alejarlos de la senda del convenio. Sus alumnos pueden digerirla, la necesitan. Dediquemos tiempo para orar y prepararnos, no solo para el material de la lección, sino también para llegar a conocer a los alumnos, para entender lo que necesitan y entonces saber qué usar de lo que preparamos. Podemos responder al llamado. Tuve hambre y me disteis de comer. Déjeme compartir algunos ejemplos. Cuando era adolescente e iba a seminario en la costa este de los Estados Unidos, los miembros estaban dispersos en una extensa área geográfica. Solo había otros 2 estudiantes en mi enorme escuela secundaria que eran miembros de la iglesia, además de mis hermanas. Las influencias negativas en la sociedad eran fuertes. Fue una época de acontecimientos tumultuosos y conflictivos, entre ellos agitación urbana con conflictos con autoridades, disturbios sociales, raciales generalizados, guerras en el otro lado del mundo y protestas contra esa guerra. El estilo de vida de amor libre, el amplio uso de la marihuana y las drogas que alteran la mente, crearon algo que celebraba el individualismo y se alardeaba del abandono de las normas morales, los asesinatos políticos y las diferencias de opinión sobre cómo debería funcionar el gobierno nos separaron a bandos de pensamiento que competían ferozmente. Lo que nos unió fue cuando el hombre pisó la luna. ¿Algo de esto suena parecido al entorno social al que se enfrentan nuestros jóvenes y jóvenes adultos?
Para mí, la escuela secundaria inició una época de descubrimiento y decisiones en un mundo más amplio que mi casa y mi familia. Estaba expuesta a muchas filosofías del mundo y comencé a cuestionar la verdad de todo lo que me habían enseñado mis fieles padres y los maestros de la iglesia durante mi niñez. Mi primera maestra fue la hermana Tomander, una mujer sensata de cabello blanco con una gran experiencia en la iglesia y profundo testimonio del Evangelio. Ella nos desafió a leer todo el libro de Mormón ese año y a ir preparados para analizar lo que leímos. La enseñanza reflexiva inspirada de la doctrina de la hermana Tomander influyó mi testimonio de manera importante. Sabía sin lugar a dudas que ella sabía que la iglesia era verdadera porque venía bien preparada para explicar claramente los versículos que leíamos y testificaba de esas verdades. Era obvio que dedicaba tiempo a prepararse para compartir lo que sentía que tendría un efecto más poderoso. No recuerdo juegos, fiestas ni golosinas, pero sí recuerdo haber sido desafiada, elevada y alimentada espiritualmente cada día. No todas las lecciones eran impresionantes o llamativas, pero cada día era fortalecedor y consolador porque ella respondía con paciencia y aliento las preguntas sinceras que los alumnos hacíamos. Su invitación directa y sus altas expectativas marcaron una gran diferencia en mi vida. La hermana Tomander es una persona a la que quiero ver y agradecer cuando llegue al otro lado del velo. Comparo ese año con otro en el que estaba en la clase de los mayores. El maestro de seminario era divertido y amigable, pero curiosamente sentí poca conexión real. Pasaron las semanas mientras enseñaba con un enfoque muy informal. Era obvio que no lo tomaban en serio. Las chicas se pintaban las uñas en la última fila, mientras los muchachos hacían bromas entre ellos y el resto pasábamos notas para entretenernos. Aunque sabíamos que él tenía un testimonio del Evangelio porque fue misionero, aprendimos a no hacer preguntas doctrinales porque sus respuestas a menudo eran superficiales o vagas y no estábamos seguros de que pudiera o quisiera responderlas. Seminario servía un importante propósito social, pero no era una experiencia espiritual. Están familiarizados con la pregunta de Pablo en 1 Corintios. Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como maestros del Evangelio para la nueva generación debemos sonar como una trompeta segura. En tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era un shofar, un cuerno de carnero que tiene un sonido simple e inconfundible. Se usaba para llamar al pueblo del Señor a reunirse para adorar, para advertir del peligro y para dar instrucciones en tiempos de guerra. En las antiguas batallas, el ruido y el clamor de la guerra creaban caos. Si el líder no se comunicaba claramente con las tropas, el ejército se enfrentaba a una derrota inevitable. Por lo tanto, se ideó la trompeta segura. Todos los soldados estaban entrenados para reconocer el sonido, por lo que incluso en momentos de confusión cada uno sabría si avanzar o retroceder, atacar al flanco izquierdo o el derecho. La hermana Tomander fue esa trompeta para mí. Seamos esa trompeta, esa voz confiable que confirma la verdad eterna frente a los valores rápidos y cambiantes del mundo. Digámosles a nuestros alumnos la verdad y ayudémoslos a comprender el por qué tanto como el qué. Hagámoslo con mansedumbre y humildad, pero hagámoslo. Como lo expresó un maestro de seminario, no tocamos la trompeta en el oído de nadie, pero tampoco hacemos sonar discretamente su mensaje. Más bien el llamado debe sonar dulce, seguro y certero. Al enseñar mis clases de seminario, aprendí que sí, los jóvenes disfrutaban las actividades de aprendizaje divertidas y necesitaban las interacciones con sus compañeros, pero también ansiaban respuestas reales a las preguntas del Evangelio e ideas prácticas sobre cómo vivir los principios del Evangelio en sus vidas. El segundo principio que me pareció esencial es conectarse con cariño genuino. ¿Cómo nos conectamos con nuestros alumnos de manera apropiada y significativa? Ciertamente el lenguaje puede marcar la diferencia. Por ejemplo, si trato de hablarles quechí a alumnos que solo entienden tagalo, no tendré éxito en transmitir el mensaje. Afortunadamente, hay dos lenguajes internacionales que todos los jóvenes y jóvenes adultos entienden: el lenguaje del espíritu y el lenguaje del amor. El primer lenguaje, el del espíritu, lo reconocen todos los que buscan la verdad, como el elder Worthing enseñó. No hay barreras idiomáticas en la iglesia. Existe un gran poder que trasciende el poder de los mensajes transmitidos únicamente con palabras, y ese es el poder de los mensajes que el Espíritu comunica a nuestro corazón. Independientemente del idioma, es un mensajero espiritual para todo corazón en sintonía. El Espíritu comunica de corazón a corazón, como Pablo les recordó a los santos de Roma.
porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al buscar, escuchar y seguir las impresiones del Espíritu Santo, recibiremos inspiración sobre cómo hablarles a nuestros alumnos por medio del Espíritu para que ellos entiendan. El prepararnos bien al utilizar los materiales de las lecciones diseñados por redactores inspirados nos ayuda a mantenernos cimentados en la doctrina básica que sabemos que tiene el mayor poder para cambiar los corazones y las vidas. Lo más importante es buscar revelación personal sobre qué compartir y cómo compartir lo que han preparado. El lenguaje del Espíritu comunicará mucho más de lo que ustedes pueden decir. El otro lenguaje que les ayudará a conectarse con ellos es el lenguaje del amor. El amor, como también es de origen divino, igualmente habla de corazón a corazón. El apóstol Juan, testigo ocular del Salvador, compartió esta sencilla verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo mismo es verdad en las relaciones de persona a persona. Han escuchado el dicho, a las personas no les importa cuánto saben hasta que saben cuánto les importa. Como maestros, nuestro impacto a largo plazo estará directamente influenciado por el amor semejante al de Cristo que tengamos por nuestros alumnos. Creo que saben el concepto de los lenguajes del amor. Son formas de expresar amor que los demás comprenderán y aceptarán dependiendo de su personalidad y de la influencia de sus experiencias pasadas. Diferentes personas pueden responder más fácilmente a un tipo de lenguaje del amor que a otro, pero todos reconocerán el interés genuino de ustedes en al menos una de las tres formas que compartiré hoy. Un tipo de lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Son frases que dan aliento y elevan, tales como «puedes hacerlo» o «estás mejorando mucho» o «estoy orgulloso de ti por tu gran esfuerzo». Esto le comunican al alumno que son valorados y capaces. La tierna afirmación del Salvador sobre George Miller en Doctrina y Convenios es un ejemplo maravilloso de este tipo de lenguaje del amor. Describiéndolo como un hombre sin engaño, Jesucristo dijo de él que se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón. Y por el amor que él tiene por mi testimonio, yo, el Señor, lo amo. La mayoría no recordaría el nombre de este converso de los inicios, pero solo me imagino cómo esas palabras deben haber fortalecido el testimonio de George sobre el Evangelio restaurado, así como su amor por el Salvador. Algunas de las palabras más poderosas son gracias y otras expresiones de aprecio. Como maestros observadores y amorosos de los jóvenes o jóvenes adultos, pueden notar las cosas sencillas que un alumno hace por ustedes o por otras personas de la clase, o prestar atención a lo bueno que oyen que hacen en la escuela o la comunidad, y expresar su agradecimiento. Enviar una nota a los padres de un alumno sobre algo positivo que hayan notado en ellos también aumenta el sentimiento de logro y autoestima del alumno. Todos estos comentarios de afirmación edifican y fortalecen las relaciones al aumentar el sentimiento de afecto genuino entre el maestro y el alumno, lo que a su vez aumenta la influencia del Espíritu en sus vidas. Otro lenguaje del amor son los actos de servicio. Estar preparado todos los días con material espiritualmente edificante y esclarecedor es un enorme acto de servicio y amor. Es posible que los jóvenes no siempre reconozcan a diario la ofrenda de tiempo y esfuerzo que ustedes les brindan, pero con el tiempo su sensibilidad espiritual aumentará y les llamarán bienaventurados, como lo hago yo con la hermana Tomander. Permítame contarles cómo dos maestras están demostrando su amor por medio de actos de servicio. Una maestra de seminario en Zimbabue fue llamada justo antes de la pandemia. Los alumnos estaban contentos por reunirse antes de la escuela cada día y acababan de acostumbrarse al horario cuando ya no se les permitió reunirse en persona. La maestra tenía un dilema. La mayoría de ellos no tenía acceso a Internet, por lo que no era posible tener una clase en línea. Entonces, para asegurarse de que sus alumnos recibieran alimento espiritual diario, comenzó a crear lecciones con pasajes de escrituras, preguntas para reflexionar, memes y videos que les enviaba cada día a través de WhatsApp, que está al alcance de sus alumnos, quienes están siendo nutridos por la buena palabra de Dios, incluso en esta época de distanciamiento social. Ellos reconocen y aprecian ese servicio como una expresión de su amor. Responden con sus propias impresiones espirituales y esperan con ansia sus dosis diarias de guía y edificación espirituales basadas en las Escrituras. Una maestra de Noruega tuvo el desafío opuesto. Sus clases son únicamente en línea porque sus alumnos están dispersos por todo el país. Sin embargo, no importa a qué parte del mundo viaje o qué hora sea donde ella esté, está preparada para enseñar a sus alumnos con amor e interés genuino.
A pesar de las distancias geográficas entre ella y sus alumnos y que pocas veces los ve en persona, ella sabe algo sobre la personalidad y los intereses de cada uno, ya sea que vea sus rostros en la cámara o no. Les da la bienvenida y les pide su opinión. Ella brinda un lugar cálido de seguridad donde los alumnos pueden hacer preguntas sin temor a sentirse mal. Les brinda una variada dieta de alimento espiritual, con oportunidades frecuentes de oír el testimonio de ella sobre los principios del Evangelio y los invita a compartir sus propios aprendizajes espirituales. Al igual que ustedes, esas maestras hablan el lenguaje del amor a través de sus actos de servicio dedicado. El último lenguaje del amor del que hablaré es dar tiempo de calidad. El hacer que el tiempo de la clase sea lo más valioso posible, centrado en experiencias espirituales, es un regalo que perdura. En lugar de tener juegos que son solo sociales o pasar mucho tiempo para hacer un volante elaborado que quizá termine en el suelo cuando los alumnos se van. Su atención centrada en hacer que los alumnos aprendan a reconocer el Espíritu y a poner en práctica el Evangelio en su vida pagará los mayores dividendos. Al responder las preguntas con respuestas significativas y bien meditadas, sus esfuerzos comunican amor inconfundiblemente. Valorar las contribuciones de los alumnos, escuchar con respeto sus comentarios y preguntas y responder con una expresión de validación. Les ayuda a los alumnos a saber que les importan las preocupaciones y necesidades de ellos en lugar de concentrarse en presentar el material que deben cubrir ese día. Estar dispuestos a salirse del tema para responder esa pregunta no convencional o repetir aquella respuesta sencilla de una manera diferente hasta que al fin se comprenda el concepto comunica el deseo sincero de que ellos logren un progreso espiritual y personal. En otras palabras, comunica su amor semejante al de Cristo. En otro orden de cosas, como maestra de seminario, una de las mayores bendiciones para mí fue estudiar y aprender más sobre el Evangelio gracias a los excelentes materiales que da el sistema educativo de la Iglesia. Sin embargo, el objetivo de ese estudio era estar totalmente preparada para darles a los alumnos lo que necesitaban, no poder exponer con entusiasmo los descubrimientos personales que yo estaba haciendo. Ustedes han sido y seguirán siendo bendecidos por su oportunidad de aprender y enseñar el Evangelio en seminario e instituto. Pero sus alumnos serán aún más bendecidos si se concentran en el aprendizaje de ellos y no en el de ustedes. De una maestra de seminario matutino a todos ustedes, entiendo la dificultad de hacer malabares con las necesidades familiares del trabajo o las obligaciones en la comunidad. Entiendo el desafío de hallar suficiente tiempo para prepararse y encontrar suficiente tiempo para dormir, con todo lo demás que tienen entre manos. Soy testigo de que el Señor los ayudará cuando pidan, busquen y llamen. A medida que oren, estudien y actúen de acuerdo con las impresiones que reciban, podrán darles a sus preciados alumnos la carne del Evangelio, el sustento espiritual que necesitan para convertirse en los líderes, los padres y las madres que desean y deben llegar a ser en estos últimos días. Comunicarán la verdad a través del lenguaje del Espíritu y el lenguaje del amor. Se conectarán con afecto genuino al demostrar el amor que el Padre Celestial y Jesucristo tienen por ellos, por medio de palabras de afirmación, actos de servicio y el tiempo de calidad que dediquen a escuchar y responder sus preguntas inquisitivas. Ruego que sigan enseñando la verdad y dando amor de manera que edifiquen los testimonios del Evangelio de Jesucristo en la nueva generación. Que procuren prepararlos para que alcancen su potencial divino conforme ellos recogen a Israel en estos últimos días. Es mi oración ferviente e invitación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido